estoy ya. Exactamente. Vente, vente, Joaquín. No, que sigue, por favor. Sí, por favor. Felipe, tú estás acá. Vente, Joaquín, estás aquí. Buenas tardes a todos, señores. Muy buenas tardes, amigos reporteros. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa que tiene como propósito la presentación del equipo de colaboradores del abanderado de nuestro partido a la presidencia de la República. En primer término, me voy a permitir presentar a una parte del presidio. El señor abanderado, el licenciado Enrique Peña Nieto. En segundo lugar, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado senador Pedro Joaquín Codwell. Y en tercer término, el doctor Luis Videgaray. La mecánica es, en primer término, una intervención del licenciado Peña, posteriormente otra del licenciado Videgaray y posteriormente haremos unas respuestas a sus preguntas. Tiene la palabra el señor abanderado. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de todos en esta conferencia de prensa que tiene por propósito dar a conocer en un primer término parte del equipo de campaña que se está integrando justamente para los trabajos que derivarán de esta competencia democrática en la que el partido está participando. Quiero presentar a ustedes, insisto, a este primer equipo de colaboradores quienes han aceptado asumir distintas responsabilidades que en un momento más ustedes conocerán y que estarán trabajando en distintas tareas dentro de la responsabilidad del partido y dentro de esta campaña, donde evidentemente con ello queremos fortalecer al equipo de trabajo que a partir de las tareas que asuma pues nos permita tener una competencia muy fuerte dentro de esta campaña política, nos permita hacer realmente llegar al alcance que buscamos dentro de la campaña, de llevar la propuesta, el mensaje y la solución que queremos tener a los problemas que vive México a toda la sociedad mexicana. Este es el gran reto y para eso hemos integrado un primer equipo de trabajo que tendrá distintas tareas. El primero en presentar dentro de este equipo y a quien pediré sea él quien dé a conocer ante ustedes los nombres y las responsabilidades de quienes integran a este primer equipo de trabajo, es al coordinador general de la campaña, al doctor Luis Videgaray Caso, quien es diputado federal con licencia y quien se ha sumado a este equipo de trabajo como responsable y coordinador general del equipo de campaña y de la campaña política en general. Agradezco en este acto la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, con quien estaremos sumando el esfuerzo del partido y de su estructura en general con la de este equipo de trabajo. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al coordinador general de campaña, el doctor Luis Videgaray Caso, para que dé a conocer a ustedes los nombres de los demás integrantes de este equipo de campaña. Muchas gracias, señor candidato. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, el candidato Enrique Peña Nieto ha invitado y designado a 2 vicecoordinadores generales de campaña, con quienes nos honra mucho el que trabajaremos hombro con hombro. Los 2 vicecoordinadores generales de campaña son el señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín y el señor diputado Felipe Solís Acero. Se ha invitado también a un grupo de coordinadores regionales de campaña, uno por cada una de las 5 circunscripciones, que son los siguientes: el diputado Baltasar Hinojosa Ochoa por la primera circunscripción, la diputada Paloma Guillén Vicente por la tercera circunscripción, el senador Ramiro Hernández García por la cuarta circunscripción y el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga por la quinta circunscripción. El coordinador o coordinadora de la segunda circunscripción se dará a conocer en los próximos días.
El candidato ha invitado también al diputado Ernesto de Lucas Hopkins como coordinador de la campaña permanente en todo el país, al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal como coordinador de vinculación empresarial, al diputado Salomón Rosas Ramírez como coordinador de vinculación política, al licenciado Emilio Lozoya Austin como coordinador de vinculación internacional, a la diputada María Esther Sherman Leaño como coordinadora de evaluación y seguimiento de la campaña presidencial, al diputado Héctor Velasco Monroy como coordinador de giras de la campaña presidencial, a la diputada Paula Hernández, coordinadora de invitados especiales, al licenciado Benito Neme Sastre como coordinador jurídico de la campaña presidencial, al licenciado David López Gutiérrez como coordinador de comunicación social, al licenciado Aurelio Nuño como coordinador de difusión y al contador público Erwin Lino Zárate como su secretario particular. Como ha informado ya el señor candidato, este es un primer anuncio del equipo de campaña que continuará enriqueciéndose y fortaleciéndose, particularmente, debo decir, con la incorporación que será en los próximos días y semanas de cuadros distinguidos de nuestros partidos aliados, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México, y asimismo con la designación, que también será en breve, de 32 coordinadores de la campaña presidencial en cada una de las entidades federativas. Muchas gracias. Pasaríamos a preguntas y respuestas. En primer término, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Permítame un momento, si me permites, David, solamente hacer una precisión adicional a lo que ya ha señalado el coordinador general de campaña. Quiero reiterar lo que ya apunté, pero quiero dejarlo señalado de forma muy clara. Esta es una campaña política que encabeza todo el partido. Es una campaña política donde el esfuerzo y la campaña que estará desplegando un servidor como candidato a la presidencia se soporta de manera central en toda la estructura del partido. Y quienes han sido designados para distintas responsabilidades son en actividad adicional y complementaria a las tareas específicas que el partido lleva a cabo. No se trata de ninguna manera de generar estructuras diferenciadas entre el partido y la campaña, sino más bien estructuras complementarias que abonen al propósito de darnos condición de mayor competitividad en esta campaña y lograr el gran objetivo de lograr el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana a la propuesta que estemos formulando para atender los problemas que hoy enfrenta nuestro país. Muchas gracias. Ahora sí, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. ¿Dónde está Claudia? Claudia, no te veo. Te escucho, Claudia. Gracias, buenas tardes. Candidato, preguntarle con todo respeto tanto a usted como a las personas que acaba de denunciar que se incorporan a su equipo. Muchos de ellos tienen o habían expresado su interés en alguna candidatura, particularmente al Senado de la República. Estos nombramientos, le quiero preguntar, ¿no son un premio de consolación para disminuir el número de tiradores que hay hacia las candidaturas al Congreso? Esa sería la primera. Y la segunda, quiero preguntarle, después de su visita de ayer a Puebla y las fotos que se publicaron con el polémico exgobernador de Puebla, Mario Marín, ¿qué va a hacer usted durante su campaña? ¿Va a seguir teniendo acercamientos con estos exgobernadores polémicos? Vimos que también cuando usted se registró estuvo Arturo Montiel. Quiero saber qué papel van a jugar esos personajes en su campaña. Gracias, candidato. Gracias, Claudia. Yo reitero, la campaña de un servidor como abanderado del priismo es una campaña que involucra a todo el priismo y a todos sus actores. No hay, a partir de la definición que hiciera el partido de su candidato, no hay ni fracturas ni reservas sobre nadie al interior del partido. Todas las figuras y todos los actores y todos los cuadros del partido tendrán participación en distintas tareas desde distintos espacios y desde su trinchera de actuación en favor de un proyecto único que es el de todo el partido.
De tal suerte que la integración que tiene hoy este equipo evidentemente recoge a distintas expresiones, pero todos trabajando en un solo propósito, en lograr el objetivo de ganar la presidencia de la República y de llevar al partido a ganar esta elección. Es el proyecto de todo el priismo. Con respecto a su segunda pregunta, no hay en este momento ni acuerdo ni mayor relación con ninguno de los actores que usted señala como polémicos. Evidentemente hay un respeto institucional a la responsabilidad pública, polémica o no, pero al final de cuentas la responsabilidad pública que tuvieron, y eso quizá haya dado espacios para que hayan participado en eventos donde evidentemente tuvieran en algún momento alguna responsabilidad pública. A eso seguramente ha respondido su presencia, la cual yo respeto y no tiene ninguna implicación adicional. Gerardo Segura, de Televisión Azteca. Sí, buenas tardes. Yo también quisiera insistir sobre el mismo asunto, sobre cómo va a quedar integrada la lista de los posibles senadores, porque hay mucha polémica en torno a algunos nombres. Por ejemplo, el de Javier López Zavala, ayer que estuvieron en Puebla, pues a él se le vincula con cosas, actividades ilícitas incluso, y hasta dónde podrá llegar el nombre también del exgobernador Mario Marín. Por otro lado, quisiera preguntarle sobre la reforma laboral. Usted ayer centró su mensaje en el empleo, en la necesidad de dar de manera urgente el empleo. La reforma laboral, ¿qué papel jugará de llegar usted a la presidencia de la República? Y yo nomás un favor, no sé si quisieran después, al final, en un momento dado, presentarse cada uno de los asistentes con usted, para ubicarlos de manera ya más concreta. Muchas gracias. Una autopresentación, creo que con mucho gusto, Gerardo. Yo creo que el tema de la definición que el partido tome sobre sus candidatos a su debido tiempo será dada a conocer. Evidentemente el partido buscará llevar en candidatos a quienes sean candidatos muy competitivos y quienes registren en las distintas entidades los mayores respaldos y apoyos de parte de la militancia y de la sociedad en general. Esta es una tarea a la que el partido se ha abocado en los últimos días, a hacer una auscultación que permite realmente definir a los candidatos a través de los métodos que el partido ya ha seleccionado para llevar las fórmulas más competitivas y que nos permitan hacer una mayor suma a este esfuerzo de lograr la victoria el próximo 1 de julio. Sobre la reforma laboral, pues ha sido una de las que su servidor ha apuntado y donde hago votos porque realmente se logren los consensos necesarios que permitan que esta reforma pueda prosperar. Me parece que es una de las reformas estructurales que el país necesita y donde todas las fuerzas políticas deberán apoyar y abonar a encontrar el consenso, el respaldo de los trabajadores, quienes son sujetos de regulación en esta legislación, y donde evidentemente hay que hacer un gran esfuerzo desde la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en general para lograr este respaldo y consenso debido que logre que esta iniciativa eventualmente prospere. Miriam Castillo, del periódico Milenio. Gracias, buenas tardes. Miriam, Yo quisiera adelante. preguntarle, con esta organización que se tiene de los 5 coordinadores en cuanto a secciones, durante la administración de Humberto Moreira también se había nombrado algunos delegados, sobre todo exgobernadores que ejercían algo similar a esta función. Quisiera saber si me pudiera explicar si los exgobernadores continúan en estas funciones o si van a crear una estructura paralela, si será en un asunto de coordinación. Sí, Miriam, seguramente te refieres a los secretarios regionales que el partido tiene designados en las mismas 5 circunscripciones que tiene el país. La estructura del partido para la operación política de esta dará cuenta y de eventuales ajustes que tenga esta estructura el señor presidente del partido y seguramente convocará para tal propósito. Lo que estamos designando en este momento es una estructura de apoyo a la campaña del candidato a la presidencia de la República. Y los coordinadores por circunscripción que han sido designados tendrán por tarea el
vigilar que la campaña del candidato a la presidencia de la República en estas regiones esté cumpliendo con la estrategia y con el propósito de llegar a todos los mexicanos en esas regiones. No es una estructura designada para la operación política, de esta se ocupa la estructura que el partido tiene, y seguro estoy que el señor presidente del partido, de hacer ajustes a esta estructura y de ampliar la misma, pues la dará a conocer. Esta es una estructura dedicada a trabajar en la campaña del candidato a la presidencia de la República. Una segunda pregunta. Con respecto a los resultados que se han tenido últimamente en las encuestas, entiendo que ayer hizo algún pronunciamiento, pero quisiera que por favor nos hiciera algunos comentarios. Lo reitero, Miriam, creo que son todas las encuestas y mediciones que se han dado a conocer públicamente, son muy alentadoras y muy motivantes del esfuerzo que encabezamos para llevar el PRI a la presidencia de la República y a ganar los otros espacios que están en disputa política. Sin embargo, he señalado con toda claridad que el PRI de ninguna manera se confía ante esta condición, al contrario, nos motiva, nos alienta, pero también nos lleva a honrar este respaldo mayoritario. Buenas tardes a todos, señores. Muy buenas tardes, amigos reporteros. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa que tiene como propósito la presentación del equipo de colaboradores del abanderado de intervención del licenciado Peña, posteriormente otra del licenciado Vigaray y posteriormente haremos unas respuestas a sus preguntas. Tiene la palabra el señor abanderado. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de todos en esta conferencia de prensa que tiene por propósito de nuestro partido a la presidencia de la República. En primer término me voy a permitir presentar a una parte del presidio. El señor abanderado, el licenciado Enrique Peña Nieto. En segundo lugar, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado senador Pedro Joaquín Codwell. Y en tercer término, el doctor Luis Videgaray. La mecánica es, en primer término,